Hola, buenas tardes. Queremos presentaros, somos Luisa, Rodolfo, queremos presentaros una ponencia sobre entrenamiento en telepatía, un modo de acercarnos a la ciencia de la impresión y recepción superiores. En realidad, este título no es procedente y surge de un intento nuestro de crear un curso en el cual aprender telepatía y transmitirla. Pero vimos que ese es un intento demasiado ambicioso y como grupo no estábamos preparados para ello. Entonces, quizá el título propio de esta ponencia debiera de ser Impresión Superior, que explicaremos un poquito qué es. Y para salirnos de las palabras quizá grandilocuentes, queríamos empezar diciendo sencillamente que con esta ponencia buscamos ayudar a todo aquel meditador, todo aquel que aspira al alma a que entienda mejor los momentos de intuición, que pueda entender ese proceso y que pueda interiorizarlo mejor. Entonces, nuestra pequeña tarea pretende eso, más allá de muchas palabras. Bien, entonces comenzamos. ¿Cuál es el origen de esta ponencia? Se basa totalmente en cuanto a lo teórico en el libro Telepatía y el vehículo etérico de Alice Bailey. El mundo subjetivo de los fenómenos sutiles. El mundo de los fenómenos sutiles siempre está en nosotros y es posible percibirlo, entrar en contacto con él y comprobar que es un campo de experimentación, de experiencias y de actividad, si el mecanismo de percepción está bien desarrollado. Esto es como esa frase que te dice, ¿puedes tener el mundo entero? Sí, así que esta frase que dice, si el mecanismo de percepción está bien desarrollado, es lo más importante. Lo que buscamos con esta ponencia es que tomemos conciencia de lo importante que es prepararnos y cultivar esa impresión superior. También existe el mundo de las energías, con sus corrientes de fuerzas dirigidas y sus chakras de luz concentrada, y el ojo del vidente puede verlo del mismo modo que el órgano del clarividente mental puede ver el diseño geométrico que toman los pensamientos. ¿Alguna vez os habéis fijado cuando os concentráis en el ajna un rato que aparece alguna forma geométrica? Esa forma geométrica es sencillamente la síntesis de un pensamiento elaborado. Lo digo para que veamos las distintas formas que toma algo según se manifieste en un plano u otro. En un plano elevado o en un plano arquetípico, una forma geométrica se traduce aquí en una frase nuestra, en una explicación nuestra. El reino subjetivo es vitalmente más real que el objetivo, una vez que ha sido penetrado y conocido. Consiste simplemente en aceptar su existencia. Esto lo dice el maestro Dualkut. Desarrollar el necesario mecanismo de contacto y la capacidad para utilizarlo a voluntad y la interpretación inspirada. ¿Por qué es vitalmente más real que el mundo objetivo? Cualquiera que haya tenido alguna experiencia interior de cierta entidad se da cuenta de que esa experiencia le ha tocado, incluso visual o con los sentidos internos, nos cala tanto, nos llega tanto,
que tiene una capacidad de impactarnos mucho mayor que los sentidos externos. Por lo tanto, es vitalmente más real que el objetivo. Bien, como hemos visto, los fenómenos sutiles hay un mundo, ¿no? Pues la capacidad humana el humano tiene capacidad para tener contacto con los fenómenos sutiles. Entonces, el germen o capacidad embrionaria para establecer todo tipo de contacto planetario es inherente en todo ser humano y quiera o no quiera va a germinar. El conocimiento de la meta ya lograda en los tres mundos que han sido gracias a las capacidades percibidas sensorialmente como el oído, la vista, el gusto y el tacto, constituyen una garantía para que otros logros en los mundos subjetivos del aspirante, los mundos más sutiles que hablamos, puedan aparecer con el contacto, pero que todavía no ha despertado y no han recibido iluminación. El órgano visual es el más desarrollado en este periodo mundial y tal cual el logos planetario trata de llevar a los reinos subhumanos a una etapa para que puedan poseer la visión humana. La humanidad, el punto a donde va a poder desarrollar la visión espiritual y que la visión interna de la jerarquía sea una cualidad para la visión iniciática y así ellos mismos puedan ver y adquirir una percepción universal. Entonces, cada reino y cada parte van a tener, a través de un portal de individualización, el reino subhumano obtiene una visión humana que va a conducir al contacto mental y a la impresión inteligente. El portal de la iniciación para la humanidad va a obtener una visión espiritual que conduce al contacto del alma y la de la impresión espiritual. Hemos visto en las ponencias anteriores cómo el próximo desarrollo que tiene el ser humano como conjunto es desarrollar conciencia del alma. Ese es el objetivo que tenemos delante, de modo que hay que contemplarlo, no solo mentalmente, sino hacer movimientos proactivos hacia él. Sí, poniendo esto es eso, cada persona que busca un impulso interno va a recibir respuestas y lo hace con el espíritu. Entonces eso tenemos que ser conscientes y haciéndolo con el espíritu va a recibir una respuesta. Además, como hemos ido poco a poco como humanos y previamente como animales desarrollando los distintos sentidos y hemos visto cómo se han ido dando, inevitablemente, puesto que en nuestro camino está adquirir esa conciencia del alma, como inevitablemente alcanzaremos eso. Es decir, vemos lo previo, vemos los desarrollos previos humanos, vemos cómo esa corriente de la vida sigue una dirección, conclusión, inevitablemente llegaremos a eso, de modo que acojámoslo. Y claro, también está el portal de la identificación. La jerarquía obtiene una visión universal que conduce al contacto monádico y a la impresión extraplanetaria. Hay una suprema ciencia del contacto y entonces es lo que vamos a ver. Está constituida por tres ciencias interdependientes, todas ellas relacionadas con el arte de la respuesta y son las tres ciencias. La ciencia de la impresión, que está vinculada con la tríada espiritual, emana de Shambhala y entonces lo que va a expresar es la voluntad de ser y está conectada con la mente abstracta. La otra ciencia, la de la invocación y la de evocación, está vinculada con todo el alma con el alma de todas las formas y que expresa el amor o atracción. Emana de la jerarquía espiritual y está conectada con la mente inferior, actuando como un instrumento con el alma, del alma. La ciencia de la telepatía es la ciencia vinculada a la personalidad. Va a expresar la inteligencia humana y emana de la misma humanidad y está conectada con el chakra coronario. Cada uno de estos centros actúa como agente receptor y agente invocador. Todos actúan como receptores y transmisores. Unidos todos, establecen una interrelación grupal y la circulación de las energías.
Shambhala impresiona la jerarquía y esta a su vez mediante el método de invocación y evocación a la humanidad. Los tres grupos de la vida, el Shambhala, la jerarquía y la humanidad, son impresionados continuamente y a su vez se convierten en agentes de impresión. Es una sensación de una retroalimentación y tenemos la intención de que si imprimimos algo, como estamos hablando del alma, la vamos a expandir y la vamos a expresar. Ahora vamos a ver de esas tres ciencias, vamos a ver la de la impresión. Entre los maestros no se considera a la telepatía como una disciplina que debe ser impartida. Sin embargo, sí se interesan por la ciencia de la impresión. Para los maestros, la impresión es el factor de mayor importancia. La impresión se refiere, y esto es importante captarlo para comprender el concepto, se refiere a la reacción sutil más o menos correcta a la actividad mental vibratoria de alguna otra mente o conjunto de mentes a medida que su influencia afecta al ente receptor o conjunto de estos. Traducido de un modo sencillo, la impresión se refiere a la influencia, a la respuesta a cualquier mente o mentes que actúan sobre otra mente. Fijaros que hablamos de mente, no hablamos de otras cosas, ¿eh? Es importante comprender. Entonces, dentro de esta ciencia de impresión, caben todos los fenómenos o buena parte de los fenómenos internos. La primera etapa de una correcta recepción telepática consiste en registrar la impresión. Al comienzo es generalmente vaga, pero a medida que se concreta el pensamiento, la idea, el propósito o intención del agente receptor, se introduce en la segunda etapa que aparece como una forma mental definida. Quiero leer esto de nuevo para recalcar un aspecto. Dice, al comienzo es generalmente vaga. Esas impresiones superiores, si son superiores, suelen ocurrir rápidamente, es decir, son impresiones rápidas, a veces ni siquiera visuales, pueden ser unos movimientos energéticos. Dice, pero a medida que se concreta el pensamiento, la idea, el propósito o intención del agente receptor, fijaros, del que lo recibe, no del que lo emite. ¿Por qué? Pues porque esa impresión superior tiene que ver con una demanda, tiene que ver con una llamada invocadora. Esas impresiones superiores que podemos tener del alma o de otros seres tienen que ver con nuestras demandas, con nuestras necesidades grupales, con distintas cosas relacionadas con el receptor. Entonces, esto es importante. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir que no se producen esas impresiones de un modo arbitrario, sino que están dirigidas, están llamadas por la antena del receptor o del campo energético de ese receptor. Finalmente, esa forma mental definida hace impacto en la conciencia del cerebro en un punto localizado detrás del ajna, en la caverna, justo en medio de la cabeza, a la altura del ajna. Puede aparecer también esas impresiones debido a que casi todos los seres humanos todavía tenemos una parte de polarización emocional o totalmente emocional. Esa impresión puede sentirse simultáneamente o solo en el plexo solar, en el tercer chakra. Esas impresiones son peligrosas, como luego veremos, porque uno de los cuidados que tiene que tener todo aspirante cuando busca ser receptor de esas impresiones
es dejar de lado todo lo emocional, abstenerse de meter su cuerpo emocional ahí, porque el cuerpo emocional, ya sabéis, que confunde los hechos con los sueños, lo que quiere conseguir con lo que le gustaría, en fin, esas cosas. La ciencia de la impresión es en realidad la técnica por medio de la cual la jerarquía ha instruido a la humanidad. Bien, ¿cuáles son las fuentes de impresión que llegan a la Tierra? Entonces, en función de la hora íbamos a hacerlo un poco más corto o un poco más largo. Primer punto, el punto más alto de impresión, que es la que llega a Shambhala. ¿De dónde llegan esas impresiones que recibe Shambhala? En primer lugar, de la gran logia de Sirio. Después, desde una u otra de las constelaciones que astrológicamente están en relación con nuestro planeta, o bien desde algún planeta, especialmente dos planetas, que junto con la Tierra forman un triángulo. Y también desde el planeta Venus, ya sabéis que es el alter ego de la Tierra, es decir, el hermano mayor de la Tierra, Venus. También llegan impresiones a la jerarquía espiritual. Llegan desde Shambhala, mediante todos los grupos del gran concilio, llegan de ciertas grandes vidas. Antes hemos hecho una oración invocando al espíritu de la paz, o el avatar los vamos, síntesis. Esas son ciertas grandes vidas que en épocas específicas o cíclicamente, como Buda, por ejemplo, cada año en el Vesak, impresionan a la Tierra. Después también están unos grandes grupos de nirmanakayas, que son seres contemplativos que actúan como intermediarios entre Shambhala y la jerarquía y por Buda. Nuestra humanidad es impresionada por la jerarquía, por los ashrams de los maestros y por la actividad del nuevo grupo de servidores del mundo. Y ahora vamos a centrarnos igual más en nuestros niveles, tanto por la respuesta del aspirante o probablemente por el discípulo consciente. La impresión a considerar procede de 4 fuentes: del alma del discípulo, del ashram al cual pertenece el discípulo. Estas 2 primeras etapas van a abarcar el periodo de las 2 primeras iniciaciones. Tenemos una tercera, que es la que procede del maestro directamente, y en esta etapa queda registrada con la iniciación, en la tercera iniciación, y persiste hasta que el discípulo se convierte en maestro. Y de la tríada espiritual, a través de la antakarana, que en esta etapa puede ser registrada desde la tercera iniciación y puede ser recibirla desde el ashram. La ciencia de la impresión es, en realidad, creo que eso es lo que tenemos que dar, es la ciencia de la construcción, la vitalización y la dirección de formas mentales. Por ello, solamente se le permite ese poder a un discípulo que ya haya pasado la transfiguración y que no sea víctima de su propia personalidad. Quiere decir que es que tenemos que pensar que nosotros o los aspirantes nos van a dar este poder cuando no queramos ni manipular ni controlar otras mentes, sino que trabajemos para el bien común, para el plan de Dios. ¿Cómo podamos la determinación del origen en la impresión y la necesidad de evitar el cuerpo astral en el descenso de esta? Lo que ha dicho antes Rodolfo, tenemos que evitar el cuerpo astral para tener una impresión correcta. El individuo debe recibir la impresión, el individuo que recibe la impresión debe conocer el origen de la misma, ha de saber capaz de vincularla a alguna demanda, alguna información o rectificación, instrucción o distribución de la energía.
ha de poder recibir con claridad en qué aspecto del mecanismo del registro, en la mente, en el cuerpo vital, en el cuerpo astral o en el cerebro, que se ha hecho la impresión impartida y registrada. Una de las cosas más difíciles para el discípulo o para el estudiante esotérico es llegar a registrar directamente en el cerebro con las impresiones que se reciben de la tríade espiritual o luego en la mónada, a través de la antacarana. Dicha impresión debe descender directamente desde los niveles mentales hasta el cerebro, evitando todo el contacto en el cuerpo astral. Solo de esa medida que se consiga ese descenso directo estará libre de que la impresión sea recibida adecuadamente y que no esté viciada por ningún complejo emocional. Como ha dicho antes Rodolfo, el plano astral, las emociones, lo que hacen es desfigurar la verdad esencial. Ahora vamos a ver la interrupción de la cadena de impresión por parte de los humanos. Nuestra humanidad debiera tener una actividad recíproca cuando recibe impresiones de las fuentes que hemos citado, es decir, debiera trasladar e impresionar a los reinos subhumanos y a los humanos menos evolucionados esa impresión recibida, pero está obstaculizada por su egoísmo. Esta interrupción de la impresión, esta interferencia en la divina corriente circulatoria causa lo que llamamos el pecado, las enfermedades y lo que la humanidad es actualmente. Como recibimos y no damos, recibimos y no compartimos, acumulamos y no distribuimos, generamos culpabilidad, que se manifiesta en guerras y situaciones muy dolorosas. Cuando uno se siente culpable, al menos inconscientemente quiere pagar por ello. ¿Y cómo pagamos? Sufriendo de las diversas formas que conocemos. Cuando la libre afluencia de energía e interacción divinas y del propósito espiritual sean restablecidos, entonces desaparecerá el mal y la voluntad al bien se convertirá en buena voluntad en el plano físico. Ahora os queremos proponer hablar sobre la secuencia de la impresión. Se trata de que el estudiante dé un paso adelante en el mundo de la recepción y de la percepción, que se oriente a obtener esos contactos más sutiles que residen tras esos conceptos considerados confusos que denominamos intuición. Una reflexión. Veréis, no nos estamos refiriendo a lo fenoménico cuando citamos todas estas cosas. No nos estamos refiriendo con la impresión a esos fenómenos paranormales o que llaman la atención mucho de la personalidad. No nos estamos refiriendo a eso. Nos referimos a la necesidad de los humanos de hacer descender al alma, de bajarla aquí. Es decir, buscamos que sintamos la responsabilidad de desarrollar nuestra sensibilidad, la sensibilidad de nuestros distintos cuerpos, empezando por el etérico. El etérico tiene la base, es la base de esa ampliación de la percepción. Por lo tanto, debemos cuidarlo. ¿Y cómo se cuida? Absorbiendo prana, respirando, teniendo una vida más o menos sana con alimentación y luego, por supuesto, que la vida superior del pensamiento y de las emociones, si está purificada, no causa residuos inferiores en el etérico. Entonces, decía que vamos a ver cómo es esa impresión que comienza con algo que denominamos genéricamente intuición. He tenido una intuición. Primero, perdón, estoy aquí pasando aquí. Primero, las impresiones son recibidas y registradas, constituyendo el punto de reflexión para los aspirantes sensibles a su impacto y capaces de registrar la fuente emanante.
¿Qué pasa si nosotros en nuestra vida cotidiana, no solo en la meditación, no recibimos esas impresiones? Significa que en alguna medida estamos bloqueados, en alguna medida estamos no receptivos. Y todo aspirante tiene que ir desarrollando una sensibilidad primero hacia su medio, hacia el medio que le rodea. Estamos hablando de conciencia grupal y se trata de que me dé cuenta, mi compañero está triste, ¿qué pasa? O tal persona le noto desvitalizada. Esa sensibilidad, esa receptividad nos ayuda a ser instrumentos del alma para realizar movimientos homeostáticos o movimientos correctivos o sencillamente movimientos humanos de apoyar a alguien. Entonces, esta impresión tiene que empezar con pequeñas cosas humanas, ¿eh? Y en lo denso, en lo material, en nuestra vida común. El primer paso consiste en grabar y reducir a conceptos correctos y accesibles las ideas y formas mentales de aquello que hemos registrado. Esto señala la primera etapa del verdadero servicio ocultista. Segundo, después de la debida práctica, es decir, hace falta práctica para comprender esa impresión, vive en un periodo de reflexión respecto a esa impresión registrada. No es algo que se hace de inmediato, debemos tomarnos el tiempo necesario para comprenderla, relacionándola con el contexto. Recuerda, tú puedes ser el instrumento que recibe, pero no es solo para ti, es para tu grupo, es para tu colectivo, de modo que mira cómo está ese colectivo. ¿Has hecho alguna demanda? ¿Habéis hecho alguna demanda? ¿Hay alguna necesidad? ¿Hay alguna cuestión que es importante para ese grupo en ese momento? Quizá puedes relacionarla con eso. Tercero, luego es seguido por otra etapa donde la impresión comienza a tomar la forma de una idea. Cuarto, de allí sigue el curso natural de trasladar una idea al ideal propuesto. ¿Qué quiere decir esto? Esa impresión ha acabado convirtiéndose en una idea, pero se supone que como eres aspirante, estás trabajando en materializar algún ideal. Entonces, dentro de ese ideal, imagínate que estás trabajando el gran propósito de la inofensividad. Pues bueno, mira a ver cómo esa idea se aplica a ese ideal con el que estáis o con el que estás trabajando. Quinto, después forma parte de la llamada invocadora de la mente concreta. Aquí nombra esa palabra de invocación y evocación que no citamos mucho aquí porque si no se haría muy largo. Ya está siendo un poco larga esta ponencia. Para invocar necesitamos hacer contacto con la fuente de la que pedimos, a la que clamamos algo. Y son precisamente esos contactos internos, esa vivencia de contacto, esa impresión, la que permite identificar y por lo tanto localizar el nivel vibratorio o la característica que tiene en tu percepción interna para luego poder invocarlo, para que luego baje. Por ejemplo, luego vamos a hacer una meditación de luna nueva. En esa luna nueva, cuando se hace un trabajo mágico, se trabaja en luna nueva para precipitar el propósito, la iluminación que tenía un propósito detrás de la luna llena, en este caso de Libra Aries. El alma, lo digo, pues vamos, genéricamente, crea un deva solar, un ashram o un grupo mayor crea un deva solar con determinadas características. La jerarquía tiene un plan, pero ese plan es progresivo, es un plan que se va dando luna a luna. ¿Para qué? Porque se va adecuando con la creación de esos devas solares que luego hay que hacerlos descender a los cerebros
de las personas encarnadas, si no, no tiene manera de tomar cuerpo mental inferior, cuerpo astral y cuerpo etéreo. No hay otra manera. Nosotros somos los artífices de ese descenso, de traer el cielo a la tierra, de la transformación aquí. Entonces, decía que para invocar hace falta hacer contacto. Y precisamente esas impresiones que podemos recibir y que podemos identificar, no es fácil al principio, su fuente para luego poder invocarla. Por ejemplo, ahora en Libra, cuyas características que podríamos resumir son de equilibrio, equidad y justicia, si en la luna llena, en ese momento de iluminación máxima, hemos tenido esa experiencia de contacto con esa vibración, que no es otra cosa que un deva solar, al tener contacto con eso, ya sabes dónde conectarte, ya sabes dónde ir para bajarlo. ¿Me explico? ¿Sí? Vale. Y sexto, hasta que finalmente se precipita en la manifestación externa y toma forma. Así, una mente bien entrenada, ahora resumimos, captará la impresión fugaz, la someterá al efecto de la actividad mental que la hará concreta, producirá la forma mental requerida y cuando haya sido correctamente creada y orientada, conducirá finalmente a la exteriorización de la impresión registrada, que se inició como intuición y oportunamente encontró su lugar en el plano mental. Esta ciencia de la impresión tiene que ver con la actividad del chakra coronario como punto de anclaje del antakarana. Ese antakarana entra por la coronilla y se ancla en medio de la cabeza en eso que llamamos caverna. Ahí el alma se refleja. Y el ajna concierne al proceso de convertir en forma la intuición recibida, encaminándola como objetivo ideal al mundo de los hombres. Es a través del ajna que los impulsos del alma toman forma. El cerebro no es otra cosa que una máquina de dar forma. Entonces, cuando esa impresión del alma llega al centro de la cabeza, a la caverna, y sale por el ajna, lo que hace es convertirse en algo objetivo. Utilizamos la mente concreta para darle una forma concreta. Y esa forma concreta es la que podemos transmitir y la que podemos utilizar en nuestra vida cotidiana. La ciencia de la impresión como base telepática. Para las personas que son aptas para recibir estas impresiones se constituye con dos grupos generales. Quienes son receptores inconscientes, esto es la gran diferencia es que son inconscientes o son conscientes. Estas personas son las personas, la mayoría, las que reciben esto y reciben a través del plexo solar. Ellos están centrados en la personalidad. Luego el otro grupo grande es las personas que han desarrollado o están desarrollando la receptividad consciente. Esta impresión es recibida a través de la mente y luego impartida y registrada a través del cerebro, pues lo que hemos hablado, a través del ajna. Quizás lo que tenemos que ver es que el discípulo, cuando ha dominado de alguna manera la diferencia que existe entre de dónde vienen los mensajes, la impresión, es o bien viene desde el subconsciente o del subconsciente de otras personas que están en contacto con él, o que en cambio provienen de su alma. Entonces, cuando ha encontrado esa diferencia es cuando orienta, organiza su vida, haciéndola más fructífera para el servicio, se da al servicio y por lo tanto también es más útil para la jerarquía. Este aspecto es muy importante. Hay que diferenciar
hay que aprender a diferenciar de un modo claro las impresiones que vienen de nuestro inconsciente. Tenemos inconsciente, que se basa sobre todo en nuestro cuerpo de deseos. Y como anhelamos el contacto superior, anhelamos distintas cosas, tenemos que tener mucho cuidado. Hemos leído, hemos escuchado, y entonces esta diferenciación de los mensajes que vienen de tu alma o que vienen del inconsciente es muy importante. ¿Cómo se diferencia? Primero de todo, la impresión que llega del alma es vívida, tiene una vibración elevada. Antes una compañera ponente me decía, mira, estoy temblando. Y lo atribuíamos a que la exposición en público. Pero en realidad no es eso. ¿Sabéis qué es? Que estaban siendo investidas por el alma grupal y produce una aceleración vibratoria que nos produce a veces un ligero temblor si no estamos acostumbrados. Entonces, las impresiones que llegan del alma llegan por arriba y son claras y vívidas. Las del inconsciente son más opacas, por decirlo de un modo. Esto es solo una indicación, porque cada uno tiene que ir descubriendo sus engaños, que los tenemos, y para diferenciar eso. Sigue, porque está. La sensibilidad telepática, un desarrollo normal. La sensibilidad telepática es y debería ser un desarrollo normal cuando el discípulo se haya correctamente orientado e íntegramente dedicado y está aprendiendo a descentralizarse. La sensibilidad de la impresión constituye un desarrollo normal y natural paralelamente al desenvolvimiento espiritual. En lo que respecta al discípulo, para poder liberarse de la constante preocupación de las circunstancias y problemas personales conduce inevitablemente a una liberación mental, proporcionándole esas zonas libres de percepción mental que hacen posible una sensibilidad superior. Gradualmente, a medida que el discípulo adquiere verdadera libertad de pensamiento y el poder de ser receptivo a la impresión de la mente abstracta, acopia para sí una reserva de pensamientos que están a disposición de cuando necesita ayudar a otras personas o a su creciente servicio mundial. Hay unos modos para favorecer la telepatía, que es evitar la indebida concentración en lo inmediato de la vida cotidiana. Esto caracteriza a todas las personas. Nos vemos que a veces no voy a hacer esto, no voy a ir al grupo, no voy a ir a la meditación, no voy a hacer este trabajo porque tengo a mi madre mala, tengo a mis niños malos. A veces tenemos que saber qué es lo que realmente llena. Otra intensa preocupación por los estados internos y modalidades del yo inferior. Esto caracteriza a las personas espiritualmente orientadas y a los aspirantes. Y la tercera, la impermeabilidad y la falta de sensibilidad propia de las masas. Ahora ya para finalizar vamos a tratar un tema paradójico que titulamos Telepatía frente a invocación-evocación. Uno de los factores que no favorecen el desarrollo telepático personal, recordad que la telepatía tiene que ver con la personalidad, consiste en que la fuerte, potente y moderna ascendencia del espíritu en el ser humano contrarresta con frecuencia las reacciones de la personalidad. Y la telepatía es algo personal que depende del contacto de una mente con otra. En cuanto el hombre intenta ser telepático, es arrastrado inmediatamente a un vórtice de energías abstractas que más bien lo condicionan para recibir impresiones espirituales y lo incapacitan para establecer telepáticamente relaciones personales. Este sorprendente desarrollo modificó el entrenamiento de los maestros hacia los aspirantes y abandonando el entrenamiento individual en sensibilidad telepática, dedicándose a
desarrollar grupos invocadores. En vez de trabajar empleando sustancia mental inferior con aspirantes seleccionados, cambiaron ese medio de establecer contacto por el contacto con el alma e iniciaron una nueva ciencia de invocación y evocación. Tal decisión jerárquica condujo necesariamente a instituir los procesos de iniciación grupal. Y finalmente, los requisitos para ayudar al discípulo a afrontar las exigencias del proceso iniciático son 3. La habilidad de ser impresionado, la capacidad de registrar con exactitud dicha impresión. Y finalmente, el poder para grabar lo que ha sido dado y luego darle forma en la conciencia de la mente mediante palabras. Y con esto terminamos, que nos hemos demorado un poco. Muchas gracias. Bueno, esto queremos otros 3 cuartos de hora, a las 6:30, para establecer un diálogo. Bueno, estaré en la mano y vamos generando el diálogo. ¿Quién quiere ir? Bueno, que pueden ser tanto preguntas como hemos visto, como aportaciones que alguien quiera realizar a lo que se ha comentado. ¿Sí, a mí? Yo no levante la mano. Ya, pero me llegó la impresión. Bueno, yo podría comenzar por algo que se dijo al final, ¿no? El intenso deseo de ser receptor telepático de lo que el maestro me dice. Bueno, ese deseo es una nube emocional que oscurece la placa receptora. Y si viene algún mensaje, rebota. Pero algo muy fuerte también, y esto lo dice Vicente, acá el tibetano lo sugiere en algunas partes, es el ruido mental. El ruido mental. La mente es donde se recibe. Ahí al final decía que, bueno, la mente inferior ha sido descartada para recibir el mensaje telepático. Pero ustedes fíjense, ¿no? El maestro se quiere comunicar con nosotros. La única forma de que se comunica el maestro últimamente es a través de la telepatía. Es decir, eso de que algunos hablan de que el maestro me visitó en mi habitación o en mi despacho y qué sé yo, y me dijo algunas cosas, eso son fantasías de alguna gente. El método más sencillo y que más económico para el maestro es el mensaje telepático. Entonces, si hay ruido mental, el mensaje viene y rebota, porque hay barullo mental. Es decir, nosotros nos observamos qué pasa con nuestra mente y la mayoría del tiempo estamos con la rumiación, los pensamientos y todo. Así que la mejor manera para ser receptivos a nivel telepático es mantener la mente en silencio. Cuando tenemos que trabajar algo, pues traemos la mente y trabajamos. Pero si no, no hace falta tener esa conexión mental. Y el silencio de la mente y de la personalidad en conjunto o del ego, también nos permite el contacto con el alma. Ahí una de las fuentes que recibimos es del alma. Y cuando nosotros entramos en contacto con el alma, adquirimos la conciencia grupal que el alma ya tiene. Entonces, tanto para la reflexión telepática como para expresar la conciencia grupal, el silencio de la mente es fundamental. Y como dijera Vicente, cuando hay atención, hay silencio. Así que la mejor forma de mantenernos atentos las 24 horas del día a lo que viene de adentro o de afuera. Alguien le dijo a Vicente, pero ¿cómo? Viendo cómo voy a estar atento. Porque él dijo las 24 horas, ¿no? Y Vicente le dijo, si estás atento durante la vigilia, estás atento durante la noche. Y eso es mi aporte para empezar la conversación. Yo lo que sí quisiera ponerlo aparte, más que nada los sentimientos que tuve a la hora de comenzar con el
a leer el libro, porque iba a ser a preparar un curso. La verdad que quizás lo primero que me llamó la atención fue, ahí va la telepatía, lo que ha hablado Rodolfo, nos tenemos que evitar y salirnos de lo que era el mundo fenoménico, ¿no? Y entonces, pero por otro lado me llamaba. La estaba leyendo y decía, esto se abre unas puertas tremendas, pero realmente me veía que no estábamos preparados, pero no por las ganas, sino porque tiene que haber una limpieza de todos nuestros cuerpos, una apertura de amor tremenda. Pienso que la clave de la ciencia de la impresión es que el único éxito es el amor. Es que si no tenemos... si no conseguimos hacerlo esto realmente por amor, realmente no se llega, me parecía difícil. Y cuando Rodolfo lo hablamos entre los dos, dijimos, igual el curso no estamos, todavía no estamos. Dije, pues es verdad, yo estaba leyendo y dije, serán los primeros pasos, será el primer atisbo de lo que es la impresión. Y me parece que es un camino, pero esto que pone que eso, que es la capa, que era una de las cosas que estábamos hablando, que era el desarrollo normal. Sí que es el desarrollo normal, pero no sería bueno forzarlo, porque quizás estaríamos forzando todos los cuerpos, estaríamos intentando meter el astral, el orgullo, yo tengo conexión directa. Tenemos todavía que saber, tenemos que ir poco a poco. Entonces, el libro me gustó en el sentido de que hay una amplitud, hay una expansión, y que es poco a poco, es el día a día, es el ir trabajando, pero ir trabajándonos todos los cuerpos. Es quizás lo que fui viendo y meditación diaria y la observación de cómo están las personas de mi alrededor. Entonces, eso es lo que ahora he podido verlo, ¿no? Para saber cómo poder ir adelantando y ir dando pasitos a pasitos para llegar a la impresión, intentar además el método de error, ¿cómo se dice? Ensayo-error, me parece que también es muy importante y que tenemos que ser valientes para dar ese paso de ensayo y error. Entonces, la verdad que igual la técnica todavía no la tengo introducida y interiorizada, pero el libro me ha abierto y es un camino para seguir. Pues me parece un tema muy, muy importante que tiene que ver con el discernimiento, con el conocimiento de lo mismo, con el saber qué tipo de energías estamos analizando. Y es muy importante en esta época porque yo no sé si conocéis o habéis entrado en contacto con muchas personas que reciben mensajes, canalizan, Internet está lleno de extraterrestres, de ángeles, de arcángeles, hay tantísimo y la gente se queda enganchada. Y conocemos a una persona y le mandamos del tibetano unos párrafos en los que decía abandone todo esto. Pero uno se queda enganchado porque lo fenoménico es muy atrayente y es muy bonito, yo escucho, yo veo, Entonces creo que la reflexión sobre este tema y la purificación de los cuerpos y también preguntarnos este mensaje, porque también recuerdo que Vicente se le pidió que abandonara porque tenía poderes de clarividencia y recibía también mensajes, pero aprendió a discernir y tuvo que abandonar todo eso antes de ir a una reflexión más elevada. Entonces, todo el tema de preguntarnos este mensaje y por qué me llega, y para qué, y a quién beneficia. Y es algo novedoso, porque muchas veces los mensajes que circulan por ahí, de extraterrestres o de quién sabe, de federaciones galácticas, no son nada novedosos. Sí. Y uno piensa, si nosotros hiciéramos realmente contacto con el alma, podríamos canalizar mensajes mucho más elevados, pero no de ningún ente así raro, sino de nuestra propia alma. Claro.
Entonces, cada uno de nosotros. Entonces, gracias por traerlo a lo que es aquí el ambiente de reflexión grupal, porque pienso que es muy importante saber discernir. No hemos leído una parte por el tiempo, pero ahora os la leo. Fuentes de las que proviene el contacto telepático. Breve, Rodolfo. ¿Cómo? Breve. Breve, sí, breve, bien corto, sí. 85% de los mensajes que emanan del subconsciente entrenado y perfeccionado del receptor, surgen del inconsciente, pero son considerados por el receptor como procedente de una fuente externa. Impresiones del alma, el 8% de los escritos y comunicaciones presentadas, y así. ¿Te llamas? Esperanza. Tenía una pregunta en relación a lo que acaba de comentar la compañera acerca de si es lo mismo o se identifica la canalización con lo que estamos hablando ahora de telepatía. Porque yo sí quería saber, antes de entrar a ver qué hay el concreto de lo que nos hablado hoy en la conferencia de hoy. Entonces estoy un poco me saltaba la duda de decirlo. Canalización es un nombre moderno que aplicamos para cierta impresión superior. Yo personalmente, si no conozco a la fuente, o sea, si no me fío de la fuente, de la persona que lo expone, si no es una persona trabajada, no suelo escuchar ni siquiera oír el mensaje. Lo que antes Carmen comentaba de a quién beneficia, a quién va dirigido, qué dice, en qué pone el énfasis. Si nos dejamos leer con detenimiento, veremos que el ego se infiltra con gran facilidad. Entonces, bueno, es lo mismo canalizar, es lo mismo que impresión superior. Es un nombre moderno de canalizar. Es como canalizar misma Claro, sí. Yo quería preguntar una frase que habéis puesto antes, que decía que cómo evitar entrar en el cuerpo astral. Sí. ¿Y qué parte de nosotros entra en él? Cuando llega una impresión superior, es necesario que el cuerpo emocional, igual que cuando estamos meditando, esté completamente sereno. Si no está sereno, actúa con sus deseos, con sus ambiciones, con sus cosas. Entonces, el modo para que eso no pase es recibirlo en la caverna y llevarlo al ajna. El ajna concentra toda nuestra personalidad, incluido el cuerpo emocional. Pero durante ese proceso, el cuerpo emocional debemos asegurarnos de que siga calmado, como cuando meditamos, que decimos, serenamos nuestro cuerpo emocional aquietándolo. Nos imaginamos un cuerpo hecho de bioplasma, de colores, que está como un lago completamente calmado, sin ninguna onda. Está sereno. Pero ¿qué ocurre cuando uno está sereno, tranquilo y enfocado? Si no hemos trabajado suficientemente con nuestro cuerpo emocional, el propio contacto, como impacta, produce que se active el cuerpo emocional y entonces eso es algo que bloquea. Entonces, hasta que logramos que ese impacto no nos desajuste emocionalmente, tenemos que ser muy precavidos. Muy precavidos. Y el modo es trabajar en la cabeza. Trabajar en la cabeza y a la... Sí. Sí, esto es una pregunta un poco así, porque tiene ignorancia, pero hoy en día, o sea, la gente entra en contacto con alguien, habló por ahí, no sé, que la Virgen habla también, no sé cuánto. La gente hace a los registros acásicos, también esquizofrénicos, y esquizofrénicos, y eso. Entonces, una de las cosas que me inquieta con todo esto es cómo se puede discernir
En fin, las alucinaciones de lo que en realidad es una comunicación procedente de, yo qué sé, entidades, ¿no? Más o menos esa sería la pregunta. Porque, en fin, todas estas historias son muy redundantes en la historia de la humanidad y aquí he tenido publicaciones permanentemente, incluso yo cuando leo al Spine o Madame Blavatsky o el resto de Barco, aquí estos textos que les han dictado, yo me quedo absolutamente sorprendido. O sea, no sé cómo pueden tener semejante capacidad de recibir tanta información y de transmitirla. No sé, es un tema como que me parece muy fantástico. Y muy dado a los Estados Unidos. Sí, no sé qué se te puede responder, sencillamente discernir, José Manuel, discernir, usar nuestra razón y nuestro corazón para dar crédito o no. Y yo quiero decir, también para romper una lanza por las personas honestas y capacitadas. Yo he sido testigo de alguna canalización de Daniel Megua, autor de muchos libros, y el contenido que transmitía era significativo. Él no es consciente, es decir, explica que entran en él por su séptimo chakra 3 seres, y él sale fuera y él presta su cuerpo para transmitir. Excepto ese caso, y Alice Bailey, ya veis, quien dictó un curso de pues vamos, milagros, un curso de amor y otras cosas así, yo personalmente no hago mucho caso. Pero eso no quita la realidad. Y eso están los muchísimos discípulos, los profetas de antaño, eran seres que estaban, vamos, en contacto con su alma, vamos, con su alma o con su mona. ¿Sabes? Yo creo que la forma de discernir estos mensajes es lo que ha dicho Juan Carlos, que entre mensajes, ¿sí? Cuando lees el mensaje, sabes si ese mensaje te dice o no te dice. Yo creo que eso es la manera de saber si ese mensaje realmente viene de un alma superior o no. Creo yo, ¿eh? De un ser superior, perdón. Yo creo... Algo... No, era simplemente... Sí. Yo, leyéndolo, pensando y todo, esas certezas no las vamos a encontrar con la mente racional. Entonces, yo lo dejé, dije, poco a poco, puede que en un momento me equivoque, pero sé que voy a aprender, estoy más cerca de haber encontrado algo. Entonces, quizás no, igual es una cosa muy ilusa, pero no me planteo de estos me están haciendo... Si no lo voy a leer, no lo voy a leer, voy a ir a lo que... Si puedo tener un contacto con mi alma de momento, pues a ver qué es lo que me dice mi alma y a ver si es verdad que es mi alma la que me lo cuenta o no. Pero es que eso es práctica, eso creo que es, por lo que he dicho antes, ensayo y error. No va a ser una cosa rápida, sino que yo creo que a medida que cuando ves que el contacto con el alma se nota, es que se nota. Yo he tenido muy poquitas experiencias, pero cuando sé que cuando ha sido el alma, hay tres cosas como muy determinadas y sé que ha sido algo real, no ha sido mi plan, mis emociones, mis cosas. Entonces es error, es a practicar. ¿Está muy relacionado o...? Sí. Mira, yo quiero puntualizar un tema con respecto a lo que has posicionado, ¿no? Sí. Sobre el tema de por qué la Bailey. Aquí con el tema de la Bailey tengo una cuestión personal que no la he preguntado completamente, creo que hace años que lo digo. Bailey debe de ser alguien muy importante, así como de Vicente se sospecha que fue uno de los filósofos que inspiraron la Revolución Francesa, por lo menos con una conversación que tuve con su ayuda,
un año antes de fallecer, me preguntó si había leído el contrato social y especialmente el Emilio. Y pues mira, el Emilio sí, y el contrato social fue del bachillerato, con 22 años de eso. Y no me dijo si había sido Vicente, sino si entendía el trabajo de Vicente en relación a la obra de ese filósofo. Luego en el tiempo descubrí cosas muy curiosas de él. Pero vaya, eso queda entre nosotros, ¿no? Pero con el tema de Negri hay algo que no se cuenta. Se dice solamente que era una discípula del maestro Kutubi. Su marido, Foster, unos 30 años después de fallecer, dijo que había estado 20 y tantos años en el de Bachán y que había vuelto a la rama como secretaria de... Eso lo publicaron a principios de los años 70 aproximadamente, y a mí me llegó en un grupo de Rosarrus, no sé si era de Argentina o de dónde era, por la información me llegó. Pero ahí queda. Tenía una formación académica importante. Era una aristócrata y es una mujer que, una discípula, de una capacidad mental considerable. Yo puedo decir mi experiencia, que lo único racional que he leído en el esoterismo son las enseñanzas del tribunal, o de Alice Bailey. ¿Por qué firma ella? Y en un principio sabéis que él no quería figurar, pero un día se confundió el borrador con lo que tenía que llevar a la imprenta y apareció el nombre de Ricardo. Él no quería aparecer porque con Blavatsky tuvieron 1000 problemas. Blavatsky era una garza, tenía 4 iniciaciones y en aquel momento era el juego como el conde Calloso. ¿Qué problema tenía la señora Blavatsky? O que le he tenido. Tenía una mente atlante, en la que cabe de todo, ni nos orden ni concierto. Si habéis leído algo de la primera época de la sociedad teosófica, de la gente que estuvo con ella se ponía a escribir, ¡pum!, tiraba los papeles al suelo. Y eran ellos los que tenían que corregir y buscar una hoja con la otra a ver si el significado cuadraba. Porque ella no corregía absolutamente nada. Tenía la forma de trabajar y parece ser, según algunos, como lo explicó el Penela, que había cometido algunos errores. Un error en el tema de la glándula pineal. Esto la confundió con la pituitaria, con el acta. Pero bueno, eso no pasa absolutamente nada. Tenía una preparación importante, pero el tibetano en todos los libros cita algo muy importante que también aparece en la doctrina secreta, relativa a la afirmación de Buda. No debemos creer esto, por aquí y por lo otro. A mí, con el paso de los años, me quedo con el tibetano. Cuando yo empecé, por una circunstancia dramática mía, cayó en mis manos el libro Introducción al Agni Yoga, lo primero que me dije es que ya lo sabía. Pero el problema que me encontré a la semana siguiente es que no recordaba nada práctico de lo que había leído. Claro, en Amigos de la India se hablaba mucho de él porque hacía un año, menos, bueno, yo hice 15 días después de que falleciera Vicente en Amigos de la India. Lo iba a buscar y lo que me encontré después de hablar con Penelas y con la secretaria, la esquela al salir, porque era que digo, problema mío, mi karma, eso es mi karma. Entonces, andando el tiempo me di cuenta de algo muy importante que no entendí nunca del mensaje del Vicente. El por qué utiliza un lenguaje más, no tan denso como el tibetano, más racional, y por qué lo hace edulcorándolo con metáforas y con un lenguaje muy florido. Sabéis que siempre habla que si expectante, serena expectación, maravilloso, utiliza muchos adverbios de modo. ¿Por qué lo hace? Porque quiere atrapar una cosa muy importante. Así como la teosófica exigía un cierto nivel de purificación, formación de carácter, para poder recibir la enseñanza superior, y el tibetano parte de un nivel bastante elevado, es decir, yo he estado de documentador en la Arcana para ser de Nueva York y la de Ginebra, hay estudiantes que me quito el sombrero de la capacidad que tienen, y de otros, no voy a decir, pues que no ven más allá de lo que vemos la mayoría. Pero ¿qué pasa? Que él utiliza ese lenguaje a propósito, no porque no tuviera formación. Él tenía una formación muy grande. Lo que sucede es que la obligación que tuvo por parte de su rama, en este caso de la jerarquía, era ni más ni menos hacer una presentación más llevadera para todos aquellos que tienen cierta ascendencia atlante, emocional. ¿Qué nos dijo con eso? La mente está muy bien, pero la mente, como yo intenté explicar ayer con el tema del vehículo etérico, no funciona por sí misma. Necesita del vehículo, del instinto, de la emoción, de la sensibilidad para funcionar, y sobre todo del etérico. El etérico es la vitalidad, y luego necesitas 2 manos, 2 piernas para moverte, ¿no? Unos ojos y unos oídos. Claro, si tú lo presentas de forma seca como fuego cósmico, los rayos y las iniciaciones o el tratado de magia blanca, vas a estar 1000 vidas de la cabeza. Ahora, si tú ves la capacidad de interacción que tienes emocionalmente con el texto, que es lo que él nos transmite a través de la explicación del relato del reino de Érico,
Tú no estás viendo una película de Walt Disney como algunos piensan. Te está dando la oportunidad de despertar tu ser interno basándote en tu emocionalidad refinada. Y además te dice clarísimamente que si sigues esa línea, alcanzas un punto de equilibrio y dependerá de ti sostenerlo en el tiempo. Por tanto, Vicente no te da la panacea, la Beli tampoco. El tibetano exige muchísimo, ya lo sé. Pero mirad el lenguaje del tibetano, no promete ningún milagro. No promete. Los textos de la Elena Roerich, del matrimonio de Roerich, de Elena, tampoco prometen milagros. Es una interpretación del Agni Yoga que es diferente a la de Vicente, pero utilicemos las notas, los parágrafos famosos de los libros, como notas claves del estudio de pensamiento. Y veremos que encierran verdad, pero claro, hay parte de un nivel muy alto. El mundo ardiente arriba. ¿Quién está en ese nivel? Muy poca gente. El problema es nuestro, que no captamos el simbolismo profundo. Y luego hay una cosa muy importante. Valoremos cómo trabajó los discípulos que hicieron que recibieron esas comunicaciones, porque francamente la mayoría de ellos tuvieron una vida bastante honesta y sin alardes. También es verdad que no ya tecnología que hay hoy en día. Hoy en día, hacer un trabajo como el de Vicente o el de la Beli con las redes sociales que tenemos, un fracaso. Fracaso, porque esto es un gallinero total, que es el purusieto mundial, las redes sociales. Quería decir esto, más. Bueno, yo quería hacer un comentario y después una pregunta. El comentario es una aportación de experiencia personal. Yo me llegué a Barcelona con 9 años, perdí a mi padre a los 6 meses. Y esa circunstancia hizo que mi madre entrara en contacto en la búsqueda, digamos, de una mujer recién aterrizada aquí y sin otro apoyo, digamos, que yo qué sé, el buscar, ¿no? Pues alguien le informó de una medium. Y bueno, yo desde los 9 años hasta probablemente los 12 acompañaba a mi madre a las sesiones mediúmnicas. Cuando acabó esa etapa para mí, seguramente que a los 12 o ya le dije a mi madre que no quería ir, lo que sea. El asunto es que, claro, esa experiencia me marcó bastante. Y ya con 17 años que empecé a recuperarme a mí mismo y a buscarme a mí mismo, este factor hizo que empezase esa búsqueda, digamos, de respuesta a muchas cosas. Ahí, digamos, llegué a comprender qué era el tipo de colegio, eso que se hacía, canalizar espíritus perdidos. Y, lógicamente, tirando del hilo, pues descubrí a Allan Kardec y toda esa serie de gente que en un momento determinado hizo el estudio de lo que es la mediunidad, ¿no? Ahí es a donde descubrí que Barcelona prácticamente fue la fuente más importante para la expansión del espiritismo, ¿no? Por unos libros que se captaron en la frontera y el señor obispo quemó en el parque de la Ciutadela, siendo, no sé si el último, pero seguramente el último, digamos, acto de la Inquisición público. Y eso, en la gente que asistió, pues provocó un enfado y, según explican, pues cada persona cogió un poquito de ceniza y se lo llevó a su casa y eso, digamos, revivó, digamos, lo que es el espiritismo en todo Barcelona. Entonces sé que había muchos colegios donde se hacía este trabajo. Entonces yo puedo decir que esa medium, la Quimeta, concretamente,
hubo desde ese momento una relación hasta que murió. Es decir, en la familia acabó siendo, digamos, una abuelita, ¿vale? Que digamos que con la que convivimos, sobre todo mi hermana, digamos, prácticamente la acogió porque ella no se quedó sin familia y tal. Entonces, digamos que tengo la experiencia y aporto la experiencia de conocer una medium, ¿vale? Sin trampa ni cartón, ¿vale? Con la generosidad más increíble, porque la generosidad suponía que el trabajo que ella hacía era un trabajo totalmente prohibido y perseguido, ¿vale? Y que esto, digamos que era una dedicación, como la que sí puede estar aquí, que tenemos un proceso más reducido de personas, de 10, 12 personas y tal, se hacía cada semana, digamos, altruistamente, ese trabajo de canalizar, digamos, a las entidades perdidas o lo que sea, ¿no? Eso yo particularmente no tengo absolutamente ninguna duda que no había ningún tipo de intercambio económico. Es decir, aparte, digamos, una de las cosas que a mí me quedó grabado es si alguien por hacer este trabajo intermedia algo económicamente, huye. Es decir, es un trabajo que se tiene que hacer absolutamente generosamente. Bueno, eso como aportación ya sé que, claro, cada uno pues tiene, digamos, la opinión que sea, que la recibe por los cauces que sea, pero si sirve de algo, hay esta experiencia que es incuestionable en cuanto a la honestidad y en cuanto a un trabajo altruista que tiene unas características diferentes de lo que se pueda estar haciendo aquí en comunión, invocando, lo que sea, con desde otra rama. También se hacía ese mismo trabajo de forma altruista. Eso, digamos, como aportación, ¿no? La pregunta es la siguiente para la mesa, ¿no? ¿Habría alguna forma de, digamos, explicar, si es que lo conocéis, el trabajo científico que sobre la comunicación telepática hizo Gustavo Grinberg? No sé si conocéis el tema, pero este señor, un científico mexicano, que a través de conocer una medium, que era Pachita, ¿vale? Que hacía, digamos, operaciones con la mano, y que este señor no tenía ningún tipo de contacto con este mundo, pero a través de lo que sea, pues acabó conociendo a esta señora. Él, como científico, con un laboratorio del nivel más alto que pueda haber en su época, conoció el trabajo que hacía esta señora y la estuvo estudiando durante 2 años, allí mirando cómo metía la mano, operaba y cerraba las heridas y tal. Esto hay documentación por internet sobre este tema. Y se dice que él estaba estudiando esa comunicación telepática, de cómo se podría, digamos, llevar a la práctica y tal, ¿no? Entonces, según entendí, ya había concertado con otros científicos de la India una comunicación telepática desde su laboratorio en México con la India. Ya estaba todo montado, preparado y tal. Y en el momento, no sé si el día antes o unas semanas antes de hacer ese trabajo, ese experimento, desapareció. Este señor no se conoce, digamos, dónde está. Entonces, entre las hipótesis que hay, es que detrás estaban los servicios secretos americanos.
y que estaban controlando o sabían de este tipo de experimentos. Y entonces, no es que la hayan matado, porque no ha aparecido cuerpo ninguno por ningún lado, sino simplemente que se lo han secuestrado y se lo han llevado para allá y tal. Entonces, yo realmente eso es algo que llevo ahí por el hecho de alguna información y es algo que también está por ahí en internet y es lo que he leído. Y entonces, como aquí se está hablando del tema este de la telepatía y tal, digamos, yo conocía este trabajo científico de un señor que tampoco no hay ningún tipo de duda. De hecho, hay un programa de la 2, de aquellos de blanco y negro, donde él es entrevistado y tal, y tiene, digamos... Entonces, la pregunta exactamente que le plantean... No, es un poco por... No, la pregunta es si puede haber desde esta visión alguna explicación para esto, o simplemente lo descartamos porque no, digamos, no sabemos, no lo conocemos, pero si se conoce, por eso he preguntado, si se conoce a Gustavo Brin. No conozco, no puedo contestar. Sí, conozco la historia de Pachita, pero no puedo hablar de eso. Yo quería hablar de la canalización. Espérate, entonces, cerramos este tema. Ya conozco porque me fijan. Sí. Usted va a gustar porque llama Jacobo. Y él lo que hablaba, lo que descubrió fue el campo. Lo que él descubrió fue que la conciencia realmente no está en el cerebro, sino que existe una conciencia más allá del cerebro que se llama supraconsciencia. Y esa supraconsciencia es realmente, si aprendes a manejarla, donde tú puedes utilizar la no grupal, porque allí están, allí es donde están todas las áreas. Sí, la latiz es un poco como hablaban ellos de los campos de Rubinstein, lo del mono, o sea, que sí, que Jacobo hablaba precisamente de lo que estamos hablando ahora, de la conciencia grupal, en la que podemos acceder en la supraconsciencia una vez que sabemos acceder a ella. ¿De acuerdo? Sigue, ahora. Yo no quería meterme en esta conversación, pero bueno, me obliga la pregunta ya del compañero Filósofo. ¿Eres filósofo? Yo me llevo Sí. José Manuel, la pregunta de José Manuel, que desarrolló todo esto, ¿no? De lo que yo he leído en los libros de baile, a ella le suena una nota musical en la cabeza y una voz que le dice: bueno, pues yo soy el maestro tibetano y pedí permiso al maestro Kutpumi y tenemos que escribir unos libros y ¿qué te parece? Y ya dijo: no quiero saber absolutamente nada, eso de que alguien tome mi cuerpo y me haga escribir, que es la escritura automática, yo no quiero saber absolutamente nada. Y él le dijo: no, dice, va a ser telepatía consciente, donde tú vas a mantener tu conciencia y vas a recibir telepáticamente las ideas. Bueno, ella se resistió un poco, pero después ascendió, escribieron Iniciación Humana y Solar, le dijo: escribimos un libro y tú ves si vale la pena, si tiene calidad lo que se ha recibido telepáticamente. Y a esto voy a volver después. Lo que dijo Carmen acá de los extraterrestres y de los otros, en una época a mí me llegaban escritos del movimiento Yo Soy y decían: esto ha sido canalizado directamente del maestro Moria, o esto ha sido canalizado del maestro Kutpumi. Cuando se enteraron que existía Sanat Kumara, decía: esto ha sido canalizado de Sanat Kumara, ¿no? Entonces, yo lo leía y decía: gracias por su salud, generación, siéntense, y daba un mensaje emocional que no tenía pie ni cabeza, ¿no?
Entonces, y lo mismo a veces algunos mensajes extraterrestres que son más, quieren ser más científicos y ciencia ficción, pero tampoco tienen esencia. Entonces, en algún momento Vicente dijo, ustedes comparen Juego Cósmico de Alice Weidel o La Doctrina Secreta de Blavatsky con los mensajes extraterrestres o con los mensajes de Yo Soy. Entonces, si alguien viene y me dice, esto es canalizado directamente por el maestro Moria, y yo le creo, y sé quién es el maestro Moria, después acepto todo lo que viene después. Pero y si no fue el maestro Moria, porque el que canaliza el mensaje es el que te dice que fue el maestro Moria. Pero ¿de qué manera uno se da cuenta que fue el maestro Moria? Entonces, la única forma de todos estos mensajes y canalizaciones es por el fruto los conoceréis. Uno tiene que usar el discernimiento y los mensajes, si tienen nivel y calidad o no. Y en una parte, el tibetano dice, yo le transmito, al principio controlaba más cómo Alibaye funcionaba, pero después decía, yo le mando la idea y ella la escribe. Y después yo reviso un poco y si me parece que hay algo que no lo puso bien, le sugiero y ella lo modifica. Incluso en algunas partes cuando habla de tecnología, que era radio y no sé qué, dice, como Ali Bailey no tiene conocimiento científico de este tema, no puedo escribir más sobre el asunto, ¿no? Entonces, estamos hablando de telepatía, ¿no? Después hay otro caso, que no sé si ustedes lo conocen, que era un grupo de Yo Soy que vendían muchos libros, pero muchos libros. Era un negocio millonario. Entonces, una vez, un servidor dedicado a esto, a unos esposos, en un momento llega y estaban discutiendo. Y que vos esto, que tú esto, y que tú aquello, y al final el negocio se nos está cayendo abajo porque lo que estás escribiendo es una chatarra y eso que no. Es decir, y él lo dio a conocer, porque lo estaban inventando diciendo que era del maestro Moria y tenían ganancia por la publicación de los libros que compraban los seguidores. Entonces, yo creo que lo que estamos hablando hoy es de la telepatía, ¿no? De los maestros con la humanidad y de todo lo que pueden transmitir los maestros, incluso si a nosotros nos ocurriera algo como Alice Bailey, tendríamos que discernir si realmente es maestro tibetano. Tendríamos que discernir. Es decir, yo creo que no hay que engancharse con esto, no hay que aceptar a nadie que diga que es un mensaje, y por Alice Bailey utiliza la palabra telepatía, pero lo demás usan canalización. Y una cosa que dice el maestro tibetano es que, sobre todo hablando de mediunidad y escritura automática, cuando la persona pierde la conciencia de sí mismo, eso puede ser cualquier cosa. Porque puede ser un espíritu elevado, puede ser un espíritu bajo, y así como te toma para la escritura automática, te puedo tomar para hacer un asesinato. Entonces hay que cuidarse de todo ese asunto. Y bueno, luego ha salido esto, nos parece ha salido porque del discernimiento. Ha salido porque es un broche estupendo para cerrar esta sesión de ahora, que es la hora. Entonces, muchas gracias. Vamos ahora. Un mantra que concentre el dinero, pero eso es importante. Todo en que vivimos, nos movemos y tenemos nuestro ser. El poder que renueva todas las cosas. Orienta el dinero del mundo hacia fines espirituales. Conmueve el corazón de los hombres para que den al trabajo de la jerarquía